Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el número 99, con Osvaldo desde Rosario. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Rubens? Bueno, lo tenemos a Rubens aquí junto con nosotros en un programa especial. ¿Cómo te va, Rubens? ¿Qué tal? Saludos, Ramiro, saludos, Osvaldo, y un gusto estar hablando y platicando con los oyentes de Café Mercosur. Bueno, y vamos a tener un programa especial, digamos, bastante interesante, porque vamos a hablar un poco de la realidad de Brasil y de Latinoamérica, aprovechando que Rubens es especialista en Derecho Internacional. Vamos a tocar algunos puntos de cómo está la situación latinoamericana actualmente. Pero antes vamos a comenzar con una noticia negativa, ¿no? Una de terror. Y bueno, viene de Argentina, lamentablemente, y tenemos que lamentar que la destitución del juez César Arias, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, un juez que era de la contencioso administrativo con sede en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y fue destituido en el transcurso de esta semana, no me acuerdo si fue miércoles o jueves. Y bueno, ahí hay ciertas diferencias por el cual fue destituido de acuerdo al medio que toque el tema, ¿no? Recordemos que el juez Arias es un juez bastante independiente, ¿no? No se lo puede, digamos, tildar de kirchnerista ni nada por el estilo. Es un juez que tuvo una actuación bastante polémica con relación al conflicto con los maestros en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Scioli. ¿Te acordás, Osvaldo? Sí, no, por eso te digo que dependiendo del medio era la versión. Algunos lo tomaban como que su destitución obedecía a que tenía una posición tomada a favor del kirchnerismo. Sin embargo, cuando Scioli fue gobernador, tuvo 2 o 3 fallos. Uno de los fallos fue ese, y el que vos dijiste sobre que le querían pagar en cuotas el aguinaldo. Y el otro fallo que fue contra una política del gobierno de Scioli fue cuando hubo las inundaciones en La Plata, donde habían dicho una cantidad de víctimas que él puso en duda y que después terminó demostrando que la posición que tenía el juez era la adecuada, que habían sido más las víctimas. Sí, es verdad, cuando quisieron de alguna manera restarle importancia a ese hecho luctuoso, y el juez acá, me acuerdo que llegó inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia, que se cuestionaba su competencia, ¿te acordás, Osvaldo? Sí. Esos serían los que dicen que es porque era kirchnerista. Después hay otro sector que dice que es porque sus decisiones generalmente van en contra de muchas políticas establecidas por la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires. Entonces, que esa es la razón para poder tener porque no hay que olvidar que los juzgados contenciosos administrativos en el sistema argentino, no sé si será igual en Brasil o en los demás países de América, en el sistema argentino el juez contencioso administrativo sobre todo es el que resuelve las causas en que el Estado es parte, ya sea como empleador o como causante del daño. Entonces, muchas veces sus decisiones chocan con las políticas establecidas por el poder político, en este caso la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y una de las cosas que motivó, digamos, que lo hayan desplazado, ¿no? Actualmente es justamente que ha tocado intereses poderosos, ¿no es verdad, Osvaldo? Se ha metido con las grandes distribuidoras de energía, con las empresas de energía, porque paró el tarifazo, ¿no?
Y también ha defendido la posición de los docentes en cuanto a que tengan la posibilidad, los docentes de la provincia de Buenos Aires, que tengan la posibilidad de que se realice la paritaria y que no fueran sancionados los sindicatos por haber tomado una medida de acción directa, ¿no? Una medida en caso de no poder lograr la paritaria. O sea, tiene varias medidas que afectan el poder político, por lo cual creo que eso lo está tocando de vino en esta sanción. Y por otro lado, no podemos dejar de ver el contexto en el cual se desarrolla todo esto, que es un disciplinamiento general hacia los jueces, ¿no? O sea, no nos olvidemos que desde que el macrismo se hizo de una forma bastante ilegítima con la mayoría en el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, eso viene de alguna manera sirviendo para aleccionar a todos los jueces en las otras instancias, ¿no es verdad, Osvaldo? No, de hecho, Arias, tras la destitución, dijo a la prensa: hoy no hay un solo juez que se anima a suspender los aumentos de las tarifas. O sea, él directamente lo pone, que la razón de la suspensión fue eso, que él se opone a que se opone porque se oponga, ¿no? Sino que tiene sus razones legales para hacerlo. Después lo juzgará la Cámara que está por encima de él o la Corte, pero él no lo dice porque se le antoja. Sí, perfecto. Bueno, Osvaldo, ¿qué te parece si lo escuchamos al propio juez Arias en una entrevista en un programa de Radio del Plata llamado Mate Amargo? ¿Vamos? Dale. Bueno, te puedo contar del juez Luis Arias, que falló a favor de los docentes bonaerenses en la época del gobernador Daniel Scioli, y él determinó en aquel momento que debían recuperar los años de paro, todo el proceso de paro, suspendió aumentos de tarifas en provincia de Buenos Aires. Esto parece que no gustó para nada. Un juez de los que uno siempre en este programa a lo largo de sus 30 años ha dicho son los que honran nuestra Constitución y el derecho, el Estado de Derecho, los que permiten que funcione sin parches, sin aditamentos, sin maquillaje, la auténtica democracia que debe equiparar realmente a los unos con los otros para la justicia para todos. Y por eso mismo, estando en un sistema de terrorismo judicial, se lo ha sacado del medio. Juez Omar López lo saluda Mate Amargo por Radio del Plata. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por la nota. Hola, ¿qué tal? Buen día. Le quiero preguntar, en medio de todo este proceso de reflexión, juez, ¿qué momento comprende usted que está atravesando el sistema de justicia en la Argentina y cómo esto funciona en términos de intereses políticos? Bueno, en primer lugar hay que comprender la cultura organizacional del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial es un poder que normalmente no se intromete con los poderes fácticos y políticos dominantes, porque a nosotros el sueldo nos los pagan igual. Yo siempre digo, uno puede pasarla muy bien sin trabajar o trabajando poco, sin compromiso con la sociedad, porque el sueldo todos los meses está, y cuanto menos molestemos, mejor se lo pasa, y puede compartir en círculos sociales, cenas de camaradería, y ser invitado a participar de tertulias y de, digamos, actos religiosos y demás. Pero verdaderamente esa es la cultura que normalmente existe dentro del Poder Judicial. El descompromiso es algo usual. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? También muchos tratan no solamente de no molestar al poder político o al poder económico, sino que tratan de congraciarse con él para poder subir escalones dentro de la carrera judicial, porque las instancias de designación de jueces son políticas. Entonces hay que estar bien con el poder político para lograr ascensos dentro de la carrera judicial. Esto es lo normal, esta es la cultura. Ahora, ¿qué pasa? También muchos jueces han cometido excesos, abusos de todo tipo, sobre todo en la justicia penal, que tiene una relación frecuente con las fuerzas de seguridad, con la policía, concretamente con gendarmería,
y también con servicios de inteligencia. Esto ha sido histórico en la Argentina, sobre todo la justicia federal. En la justicia provincial acá tenemos un juez destituido que ahora está en medio de una banda de comisarios cometiendo ilícitos. Es decir, esto es algo que se da por la propia relación de trabajo que a veces existe entre estos sectores. Y los jueces hoy, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, yo creo que se está utilizando sus antecedentes, su pasado, sus cuestiones oscuras, esta red de intrincadas relaciones que yo le acabo de mencionar, para presionarlos, o si se quiere, como se dice ahora, para encarpetarlos, y subyugarlos y someterlos a los designios del poder político, que no son otros que la persecución política de los opositores, los adversarios políticos. Basta que alguien comience a crecer en las encuestas o que signifique un peligro electoral para que active los mecanismos judiciales que bajo presión responden a esos mandatos. Ahora, doctor Luis Arias, cuando uno se encuentra con este escenario, ¿no? ¿Cuál es la salida que le queda a la sociedad que quiere apegarse al mandato constitucional, al mandato del derecho, para que no pueda estar avasallada? O sea, ¿cuál es nuestra autodefensa? Bueno, lo ideal hoy sería avanzar hacia un cambio constitucional que reforme el Poder Judicial. Pero mientras eso no se haga, hay que digamos, tratar de conseguir, no en este contexto, porque en este contexto verdaderamente no se puede hacer nada, solamente defenderse, protegerse como cuando cae la lluvia o el granizo, ¿no? Hay que protegerse bajo un árbol, no queda otra. Es muy difícil pelear en este contexto, pero pensar en un futuro contexto, en las reformas que hay que hacer. Yo creo que tenemos que tener tribunales que sean plurales. Yo no tengo problema que haya un Rosenkrantz en la Corte que representa los intereses corporativos de las empresas, ha sido abogado de distintas empresas. Bueno, no tiene nada de malo, no hay ningún problema, pero también quiero un juez indígena. También quiero un juez, quiero igualdad de género en la Corte. Quiero que estén representados todos los intereses feministas, la defensa de los derechos humanos, abogados que hayan tenido que ver con esa lucha, que estén representados quienes defienden el medio ambiente, que estén representados distintos sectores religiosos. En fin, yo creo que tiene que haber, todos los sectores de la sociedad tienen que estar representados en la Corte a través de jueces de distinto origen, con distintas visiones políticas, que digamos generen un pluralismo y una diversidad de opiniones. ¿Usted cree, doctor, que cuando da el fallo donde dice que hay que retrotraer las tarifas, está cometiendo una gravedad desde el punto de vista de los anales y la jurisprudencia a la cual usted consultó y se está inclinando de una manera inexacta a la hora de dictar la ley? Porque acá lo que parece es todo lo contrario a lo que usted ha hecho. O sea, acá parecería que hoy tenemos una justicia cooptada que tiene un accionar, permítanme el término, me hago yo cargo, terrorista a la hora de violar la Constitución y los mandatos de la justicia para poder beneficiar a un grupo no de ricos, de muy, muy, muy ricos que se están apropiando de todo el país. Sí, pero justamente ellos no los van a tocar porque son quienes manejan los hilos del poder, los que también destituyen a los jueces. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con esos poderes, sufrimos las consecuencias porque estamos en un contexto de un gobierno autoritario que primero toma las decisiones, vaya a saber dónde, en qué lugar, y después las lleva a cabo a como de lugar, digamos, violando la división de poderes, violando el Congreso, la potestad del Congreso, con los decretos de necesidad y urgencia, entre los cuales se quiso designar jueces de la Corte, endeudándonos a nuestros hijos, a nuestros nietos y tal vez a nuestros bisnietos, a través de resoluciones ministeriales que no se da una discusión profunda en el Congreso acerca de la necesidad
o no de ese endeudamiento, sin debates legislativos con los representantes del pueblo, y que si hay alguna decisión judicial adversa, algún sindicalista que moleste o algún periodista que también lo haga, inmediatamente vienen las consecuencias. Claro. Esto es un contexto de un gobierno sumamente autoritario. Se adoptan las decisiones y si alguien es un estorbo para la concreción de sus objetivos, inmediatamente surgen las consecuencias, sea juez, sea periodista, sea gremialista o dirigente social. Esto es lo que se ve en este contexto. Después las excusas judiciales, los procedimientos, si eso se los inventa, se los manipula. Pero lo importante es la intención de poner en la cárcel a dirigentes sociales, como en el caso de Milagro Sala. Después le buscan la vuelta, ¿no? Después le buscan por qué y cómo. Pero la decisión política la tomaron, la decisión de perseguir dirigentes políticos también, primero la toman y después buscan cómo. Siempre hay alguien dispuesto a hacerlo, siempre hay mercenarios en todos los ámbitos, y lo mismo con el periodismo. Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, lo padecen mejor que yo, toda esa situación, ¿no? Juez, una pregunta. Evidentemente usted ha tocado callos que no debía haber tocado. Hay gente que se molestó mucho con sus fallos. ¿Qué poderes se sintieron tan afectados por sus fallos que llevaron a que esto termine de esta manera? Bueno, yo creo que fundamentalmente, en primer lugar, el poder económico. La suspensión de las tarifas implica un perjuicio muy importante para las energéticas, sean generadoras, distribuidoras o transportistas de energía. Hoy están en una etapa de acumulación muy importante. Ustedes fíjense, porque no todos pierden en esta Argentina, ¿no? Pampa Energía, ya de Nicolás Caputo, ha ganado, estos son datos de la Bolsa de Valores de la Ciudad de Buenos Aires, ganó en 3 meses 7.500 millones. 7.500 millones de pesos. Una sola de las empresas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde yo me manejo, existen 4 distribuidoras eléctricas, porque la ley estableció, el marco regulatorio eléctrico estableció 4 distribuidoras eléctricas. Todas las compró una empresa de esas, de Rogelio Pagano, y después de haber obtenido el aumento de tarifas, tuvo una ganancia de entre 2.300 y 2.700 millones. ¿Y esa empresa a quién corresponde o a quién se vincula, la de Rogelio Pagano? La empresa de esa, Rogelio Pagano, al igual que Marcelo Mildrini o Nicolás Caputo, son personas muy llegadas al gobierno, ¿no? Nicolás Caputo es el amigo de la vida del presidente, como él mismo lo ha definido. Lo cual de por sí ya es una irregularidad, debería ser investigada, pero lo cierto es que esos sectores están en una etapa de acumulación, una enorme transferencia de los recursos de los usuarios hacia estas empresas, y cualquier juez, imagínese, en el caso de Pampa Energía, que suspenda las tarifas, el aumento de tarifa por un mes, el perjuicio, estamos hablando de un perjuicio de 2.500 millones. Es platita, sí. Hay 2.500 millones de razones para que un juez no esté en su cargo. Pero bueno, más allá de eso, también se han afectado intereses políticos. Yo adopté decisiones en el marco del conflicto docente que mantuvo la gobernadora Vidal con los gremios del sector, por la conciliación obligatoria unilateral que adoptó el gobierno, por los descuentos salariales de días de paro, por la obligación que se intentó de que trabajen el año pasado durante las vacaciones de invierno. En fin, yo adopté distintas medidas que fueron tomadas, yo creo, como una afrenta al poder político. Doctor, muchas gracias, y que tenga mucha suerte. No, por favor, que sea usted. Bueno, Osvaldo, creo que no nos quedan muchas dudas acerca de los motivos por los cuales lo han alejado, y esperemos que él consiga revertir esa situación como lo dijo en el audio, ¿no es verdad? Sí, esperemos que por el bien de la República. Por el bien de la República. Bueno, si no hay jueces que sean capaces de juzgar las malas decisiones políticas, vamos a estar más complicados. Sí, es verdad, Osvaldo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después hablamos con Rubens, ¿qué te parece? Vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces La Vaca Multicolor a San Seferino.
San Seferino que ya no está. Prendo una vela pa'l santo del campo Seferino Namuncurá. Gruta vacía en la ruta de un San Seferino que ya no está. Prendo una vela pa'l santo Seferino Namuncurá. Sangre de su tierra, que no se apague la vela por la sangre que vendrá. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, escuchábamos a La Vaca Multicolor y el tema a San Seferino. Y estamos aquí con Rubens, Osvaldo. Bueno, ¿y qué vamos a hablar con Rubén, Ramiro? De Brasil, me parece, ¿no? Un tema que se impone un tema que se impone en el mundo entero, ¿no? Sí, si viene de Brasil creo que tiene contacto con más de un país de América Latina, ¿no? Me parece. Y sí, yo creo, sin exagerar, que la realidad de Lula hoy es la realidad del mundo, ¿no? Lula, sin lugar a dudas, se ha convertido en el Mandela del siglo XXI, ¿no? Una persona que está presa por un delito que no ha cometido, por hechos que no han conseguido demostrar cuáles son los hechos delictivos y que ahora le impiden hasta ser candidato a presidente de la nación. ¿No es verdad, Rubens? Sí, seguro, Ramiro, seguro, Osvaldo, y a todos los oyentes de Café Mercosur, ¿no? Lo que pasa en Brasil
yo podría decir que, sin miedo de errar, que es un poco un laboratorio de cosas que vienen ocurriendo o que pueden empezar a ocurrir en otros países de la región, ¿no? O sea, lo que hemos visto, bueno, de un modo o de otro, cuando en los marcos de la crisis, ¿no?, económica que se ha vivido, la democracia se ha tornado un empecilho, la democracia se ha tornado un obstáculo para la implementación de las salidas de las élites para la crisis económica, ¿no? En frente a eso, lo que hemos visto es una confluencia de intereses, ¿no?, de sectores de la élite y de sectores de corporaciones presentes en el Estado brasileño, ¿no?, que han ganado interesse, autonomia, não, do Estado, e han operado seus interesses com um objetivo político, não? Lo que se pode dizer, nosotros acá chamamos el partido de la Lava Jato, não? Sí. ¿Qué sería el partido de la Lava Jato? No es algo homogéneo, pero son sectores del judiciario brasileño, nitidamente conservadores, la gran prensa y un espectro de la élite brasileña que no tiene compromiso ninguno con el país, ¿no? Esa confluencia de actores es lo que tiene dinamizado la vida política en los últimos 4 años. O sea, hace algunos meses se completaban 4 años de la operación Lava Jato, ¿no? El impeachment de la propia presidenta Dilma, ¿no?, se produjo por una confluencia de intereses un poco más amplios, ¿no? Sectores del PSDB, con una sed violenta hacia el poder, llegaron al gobierno y trataron de implementar una agenda ultraliberal y podría decir también neocolonial, ¿no? Interesante eso de neocolonial, Rubens, porque es un poco lo que se está viendo en Argentina ahora con esta nueva implementación de los cuadernos Gates, ¿sabes? No sé, una especie de Lava Jato a la Argentina, y ya están previniendo todo el mundo. Miren lo que ha pasado en Brasil, porque las empresas brasileras han perdido mucho de su capital, se han depreciado, inclusive han tenido que pagar multas multimillonarias en dólares en los Estados Unidos, principalmente las que cotizaban en bolsa, y ha sido, para las empresas brasileras, ha sido un golpe muy duro. Y es lo que puede llegar a ocurrir en Argentina, están previniendo, ¿no es verdad? Claro, o sea, lo que ocurría en Brasil, ¿no?, y ese ciclo progresista, ¿no? Brasil es un país capitalista mediano, ¿no? Y lo que los gobiernos de Lula y de Dilma hicieron bien, fue de una manera o de otra tratar de internacionalizar parte del capitalismo brasileño, a partir de las grandes constructoras y agregando valores. Bueno, las grandes constructoras operaban en toda Latinoamérica, operaban en África también, disputaban otros mercados internacionales, ¿no? Operaban en Latinoamérica en el ámbito de proyectos de infraestructura y bueno, uno tenía una empresa como Odebrecht, que más allá de todos los errores que ha podido cometer, ¿no?, es una empresa que había abierto una división de defensa que está construyendo un submarino de propulsión nuclear, algo con muchísimo valor agregado. Y con tecnología brasilera. Por supuesto, exacto. Entonces, en un momento de contracción del comercio, de crisis económica, del comercio internacional, lo que los países centrales buscan hacer, buscan expandir su comercio hacia otros países, ¿no? Entonces, lo que hemos visto fue una quiebra profunda. La Lava Jato es responsable por el retroceso de 3% del PBI brasileño en 2 años, ¿no? Recordemos que Brasil llegó a ser la 5ª economía del mundo. El 3% estamos hablando de mucho más que el Producto Bruto Interno de la mitad de los países del globo, ¿no? O sea, ese 3% no es poca cosa, ¿no? No, o sea, toda la industria naval fue comprometida, ¿no? O sea, en Río de Janeiro, por ejemplo, donde había una industria naval importante, 40.000 postos de trabajo fueron cerrados
de um momento para outro, Osvaldo, assim, para que tenhas uma ideia. E é um trabalho com remuneração mais elevada, porque é um trabalho com algum valor agregado adicional, não? Então, o que la Lava Jato, em um primeiro instante, ha produzido um impacto profundamente negativo na economia brasileira. Esse mercado, hoje, é ocupado por empresas francesas, construtoras espanholas e muitas americanas, não? E uma outra dimensão da Lava Jato é quebrar a Petrobras. Havia uma estratégia. As economias da região são muito pouco complementares, não? Ao invés de ser complementares, em muitos casos, competem entre si, não? Pero uma estratégia que se havia planeado era tratar de produzir uma cadena de valor regional ao redor da extração del petróleo del pré-sal. De que maneira? Há uma legislação que se está se revogando agora, aos poucos, que obrigava a las empresas que trabalhassem com a exploração do pré-sal que tivessem determinado percentual de conteúdo nacional em seus equipamentos, não? Sim. Então, a ideia era que, ademais de que empresas brasileiras pudessem ter isso, empresas da região também pudessem ofertar produtos para essa extração. Ou seja, um navio poderia ter peças produzidas acá, em Brasil, mas também poderia ter peças produzidas em Argentina, ou Uruguai, ou Chile, não? Então, se pensava que a cadena de petróleo e gás, como assim se suele dizer acá, não? De gás, de hidrocarbonetos, não? Poderá ser uma cadena de valor regional e que com isso ajudasse a um processo de complementariedade das economias de Sudamérica, vamos para dizer assim, ou a lo mejor del Cono Sur, se formos identificar um ponto mais preciso. Então, ademais de romper um processo, uma iniciativa de dar um novo salto na iniciativa de integração regional, com isso da Petrobras, o que hemos visto é a revogação de legislações e a abertura para empresas estrangeiras explorarem áreas profundamente estratégicas, não? Então, quando falamos que há uma dimensão neocolonial, pode parecer forte, pero sim, é de um novo tipo, pero é controlar riquezas de uma outra nação, é controlar o mercado de outras nações, não? E em momentos de crise, o que os países centrais querem é ocupar. Então, essa é uma característica importante do que hemos visto acá. Y máxime en algunas condiciones en las cuales se le han dado, porque por ejemplo se le ha quitado impuestos a la importación de los implementos para la extracción del petróleo a las empresas transnacionales. O sea, no solamente que no compran los productos brasileños, sino que los importan sin impuestos. Sí, hay una obra en Río, que es un centro de investigación vinculado a la Petrobras, que es una obra con un valor expresivo, ¿no? La licitación, había 17 empresas que se inscreveram para concorrer, não? Sim. Nenhuma brasileira, porque todas as brasileiras que tinham condições de concorrer estavam impedidas de participar em decorrência da Lava Jato. Ou seja, as empresas queriam limpiar seu nome, ou seja, pagar o que deviam fazer, o que se chama acá acordo de leniência. Pero o Estado não tem interesse de fazer avançar o acordo de leniência. Acuerdo de herencia, Osvaldo, es una figura jurídica muy interesante. O sea, ellos asumen la parte que hicieron equivocada o ilegal, digamos, pagan una multa, se comprometen a no realizar nuevamente esos actos y, bueno, como tipo borrón y cuenta nueva, ¿no? Osvaldo y Ramiro, veo, hace un poco más de un año, casi 2 años, 1 año y medio más o menos, la Volkswagen, ¿no? Vino a público un escândalo que la Volkswagen havia produzido um conjunto de veículos que
em tese tinham um equipamento que produziam menos emissões de gás, não? E que na verdade o que fizeram não havia nada de isso. Era tudo mentira. Sim. Era tudo mentira, não? Ou seja, e um modelo de corrupção, não? Te pergunto, um escândalo imenso, com grandes repercussões, ao mais em um país na Europa com tantos regulamentos de emissão de gases e tudo, não? Te pergunto se tu tens notícia se a Volkswagen se quedou um solo minuto sem produzir por esse hecho. No, lo máximo que fue pagó una multa en Estados Unidos y nada más. E alguns de seus executivos que foram responsáveis por isso é que estão respondendo. Ou seja, assim, se há um problema em uma corporação como essa, que os responsáveis, os executivos paguem, mas não pode destruir o que é um patrimônio. Ou seja, porque ali está, además de tudo, a inteligência de um país. O sea, uno puede hacer un levantamiento acá. O sea, el número de engenheiros que estão desempleados em Brasil é imenso. Hace 3 anos, 4 anos, vamos dizer assim, para ser mais preciso, não? Havia falta de engenheiros. O sea, sí, claro. não havia, o sea, havia uma demanda impressionante por engenheiros. Em um sinal de que a economia estava, mesmo com a crise, a economia estava funcionando. Hoje, todos estão ali. Muitos eu conosco que fazem trabajos informales. Total. Agente de turismo de casa, não? Um engenheiro com experiência em coordenar obras complexas em outros países. Bueno, está aí em essas circunstâncias, não? Então, a economia brasileira cresce hoje a 1.5 no máximo que vai ser, não? Temos hoje, e essa semana saiu esse dado, não? Quase mais de 50 milhões de pessoas que vivem em condições muito frágeis de seu trabalho. Esses 50 milhões, somos 200, não? Uhum. Ou seja, um quarto. De isso, 13 milhões estão desempregados, 27 milhões trabalham informalmente, ou seja, têm um trabalho, pero não tem nenhum direito, não? Uma outra parcela, 4 milhões, já não busca emprego, não vê perspectiva de emprego, ou seja, vivem em uma situação de desalento profunda, não? E outros vivem em condições de trabalho muito precárias. Então, há um empobrecimento profundo, não? Hoje, há 1.200.000 famílias que volveram a cozinhar utilizando lenha. Ou seja, na era da quarta revolução tecnológica, da indústria 4.0, o que o governo de Temer e de los tucanos e de Alckmin e sua companhia, não, levaram o Brasil a la idade del carbón. Y eso se ve muchas veces en los índices de los accidentes domésticos en los hospitales. Sí. Porque no hay estadísticas, lamentablemente. Rubens, yo quería aprovechar un poco el gancho que habías dicho de que durante el gobierno del Partido de los Trabajadores se había pensado un poco dinamizar una economía a nivel regional a través de la Petrobras, que es una empresa realmente impresionante, ¿no? Y que había una especie de movimiento pro patria grande, por lo menos de encuentro con los países latinoamericanos, que Brasil siempre ha vivido un poco, como se dice, de espaldas a Latinoamérica, y lo mismo se dice de Argentina también, ¿no? Siempre mirando a Europa. Y ha aparecido un personaje bastante interesante de estos que nos tiene acostumbrado Brasil en las campañas tanto electorales como en las campañas de intendente, el Capo Daciolo, ¿no? Que salió a denunciar la URSAL, ¿no? Que sería un intento del Foro de San Pablo de crear la Unión de las Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. Yo tenía que preguntar cuál es el fornecedor de la sustancia tóxica que ese ciudadano utiliza.
Pero el ingenio y el buen humor de los brasileros ha hecho un samba muy pero muy interesante llamado el samba de la URSAL, el samba de la Unión de las Repúblicas Socialistas de América Latina. ¿Quién diría, Osvaldo? Nosotros cuando empezamos a militar en la universidad, ¿te acordás? Ya hablábamos del nivel latinoamericano hace 30 años atrás y ahora somos parte de un plan conspirativo, ¿no? Bueno. Los tiempos. Vamos a escuchar el samba de la URSAL entonces, Osvaldo. Dale. Um samba baseado em fatos surreais. Estava eu sentado em minha sala, quebrando a cuca em busca de solução para os problemas que afligem a humanidade. E de repente olhei pra televisão. Um sujeito com jeitão destemperado revelou em profecia o plano que está por vir. Percebo tudo agora, faz sentido, eu não tinha percebido a tal da conspiração. Mas que legal, não haverá fronteiras em Ursal. Mas que legal, não haverá fronteiras em Ursal. No futebol não vai ter pra ninguém, nossa cultura se expandirá também. Na música o tango e o samba terão molho carimbenho, mariachi será bamba. Na medicina o padrão será cubano, o idioma o latino-americano. Mas que legal, a pátria grande agora é Ursal. Mas que legal, a pátria grande agora é Ursal. Vai ter baiano esquiando em Bariloche. Na Amazônia o argentino vai morar. Rum e cachaça misturados com tequila. Com vinho tinto nosso mundo vai girar. Parrilha, guacamole, acarajé. Catolicismo com voodoo e candomblé. Mas que legal, que bom seria se existisse a Ursal. Mas que legal, que bom seria se existisse a Ursal. Estava eu sentado em minha sala, quebrando a cuca em busca de solução para os problemas que afligem a humanidade. E de repente olhei pra televisão. Um sujeito com jeitão destemperado revelou em profecia o plano que está por vir. Percebo tudo agora, faz sentido, eu não tinha percebido a tal da conspiração. Mas que legal, não haverá fronteiras em Ursal. Mas que legal, não haverá fronteiras em Ursal. No futebol não vai ter pra ninguém, nossa cultura se expandirá também. Na música o tango e o samba terão molho carimbenho, mariachi será bamba. Na medicina o padrão será cubano, o idioma o latino-americano. Mas que legal, a pátria grande agora é Ursal. Mas que legal, a pátria grande agora é Ursal. Vai ter baiano esquiando em Bariloche. Na Amazônia o argentino vai morar. Rum e cachaça misturados com tequila. Com vinho tinto nosso mundo vai girar. Parrilha, guacamole, acarajé. Catolicismo com voodoo e candomblé. Mas que legal, que bom seria se existisse a Ursal. Mas que legal, que bom seria se existisse a Ursal. E aí Simão Bolívar ficou doido, seu sonho enfim se realizou, para a honra e glória do Senhor. Ursal, tamo junto, hermanos, hasta la victoria. Bueno, continuamos aquí entonces ahora con el programa y vamos a aprovechar este buen contexto que nos ha dado Rubens acerca de la realidad brasilera para ver cómo está la situación de la campaña electoral, ¿no? Que, bueno, como habíamos dicho, el día 5 el Partido de los Trabajadores proclamó, digamos, candidato a Lula da Silva, y el día 15
se protocolarizó ese nombramiento, ¿no? Esa candidatura. Un evento bastante interesante, ¿no? Más de 60.000 personas en Brasilia, simplemente para registrar una candidatura, es un hecho inédito. ¿Sabías de algo así en Argentina, Osvaldo? ¿Cómo fue 60.000 personas para el registro de la candidatura de Lula? Una manifestación que significó también días de marcha de diferentes puntos del país, del movimiento de los trabajadores sin tierra, militantes que se movilizaron a Brasilia, acampamentos en Brasilia, solamente para ese acto protocolar, ¿no? Sí. Acá en Brasil no hubo nada nunca como eso, ¿no? Y de verdad fue un hecho importante, porque es justamente por la situación anterior que hablaba, ¿no? Es que hemos visto la fuerza que tiene el presidente Lula, ¿no? Es una candidatura que expresa un sentimiento de indignación y de repudio a lo que está presente ahí, ¿no? A esa agenda. Es muy difícil que una agenda como esa logre ganar, vencer las elecciones. Es tanto que comentaba aquí ao escuchar el samba de la URSAL, ¿no? Con Ramiro, Osvaldo, que la banca, ¿no? El sistema financiero, que en verdad es quien da las cartas, ¿no? Tiene tenido dificultad para viabilizar su candidato, ¿no? Que a mi ver es Alckmin, ¿no? Geraldo Alckmin, el anterior gobernador de São Paulo, de la provincia de São Paulo, ¿no? El PSDB siempre fue el partido acá que tuvo vínculos más fuertes con la banca, con el sistema financiero. Han logrado una gran coalición en torno de él, muchos partidos, ¿no? Pero la fuerza es la fuerza de Lula. Y lo que hemos visto a lo largo del último periodo es una casada impiedosa y ininterrupta contra Lula. Todos los días. No hay un día que no haya una noticia negativa en contra Lula. No hay un día que no haya una acción tratando de afirmar que él es responsable por determinados crimes de A, B, C, por más que nunca se tenga probado nada, ¿no? O sea, una campaña negativa de años. Y él mantiene una fuerza expresiva de 30% del electorado brasileño. Entonces es una fuerza muy grande, ¿no? Y es interesante lo que estás diciendo, Rubens, porque ahora salió una resolución de la ONU diciendo que, medio como que obligando al Estado brasilero a que tome algunas determinaciones para que le permitan a Lula ser candidato. Y es una determinación de la ONU. Y eso no ha salido en ningún medio hegemónico. Es muy interesante esa élite brasileña, ¿no? Que adora llamar la ONU para acusar a Cuba, acusar a otros países, pero en ese instante se mantiene callada, ¿no? La procuradora de la República, ¿no? La señora Raquel Lodge, es una persona que en su histórico como profesional, ¿no? Siempre ha utilizado las resoluciones internacionales para fundamentar políticas internas, ¿no? Ella sencillamente no habló nada. Silêncio sepulcral, ¿no? Lo que se percibe es un cerco y un deseo profundo de calar la voz de Lula. Eso es lo que viene ocurriendo, ¿no? El propio hecho, o sea, Ramiro, son solamente 2 personas que pueden visitarlo una vez a la semana, incluyendo sus familiares, ¿no? Quieren restringir ahora a que sus abogados puedan hacer visitas a él, ¿no? Diciendo que, porque uno de sus abogados es también presidente del PT y uno de sus otros abogados es su candidato a vice, ¿no? Fernando Haddad. Quieren tratar de ponerlo en una solitaria. Y eso es interesante que estás diciendo, Rubens, porque yo no puedo dejar de recordar las palabras de Concerino, que era el fiscal que lo quería investigar aquí por la cuestión del famoso departamento de Guarujá, que hubo un problema de competencia entre San Pablo y Paraná y que después se resolvió a favor de Paraná. Pero uno de los motivos que decía Concerino era
defendía la prisión preventiva de Lula y principalmente que no pudiera dar entrevistas porque él, por ser presidente de un partido, podía indisponer a la población en contra de los jueces y de los fiscales. O sea que hay una disputa por el relato, una disputa acá, a ver, ¿cómo lo callamos a Lula? Totalmente, ¿no? O sea, lo que hay es eso, quieren calar una voz, quieren sacar el derecho de que el pueblo pueda votar en quien desea, ¿no? Brasil vive um momento assim de profundo desequilíbrio entre os poderes, não? O sistema de contrapeso entre os poderes está completamente descomposto e há corpo do Estado, setores do poder judiciário, como dizia anteriormente, que atuam como um partido político e tem objetivo: hacer com que Lula não pueda disputar as eleições, hacer com que esse projeto que governou e que transformou na vida de milhões de pessoas não regresse por las vias, não regressem, não? E como não têm como vencer as eleições disputando com Lula, tratam de sacarlo, não? Acá há uma expressão futebolística, não? Que quando equipo pierde en el juego, pero quiere ganar en los tribunales, dice que quiere ganar en el tapete, ¿no? En el tapetón. Empujando la alfombra, ¿viste? Empujando la alfombra. Sí. Entonces, quiere empujando la alfombra, ¿no? Pero mismo así, están teniendo dificultades, Osvaldo, porque acá el pueblo es ingenioso, ¿no? El pueblo tiene su originalidad. Y bueno, nunca antes en la historia de Brasil hay una chapa con 3. Es verdad, una lista con 3 candidatos. Es Lula, Haddad y Manuela. O sea, entonces Manuela, que era la joven candidata del Partido Comunista, ¿no? Una feminista, la diputada más votada del Rio Grande del Sur, 3 elecciones. Rubén no lo va a decir, pero yo lo voy a decir, Osvaldo. Una joven brillante que hasta la oposición la elogia. Es un fenómeno, ¿no? Y bueno, decían hasta poco que la elección buscaba un personaje novedoso. Y el nuevo está justamente entre Haddad y Manuela, ¿no? Entonces, es una composición, tiene Lula como el candidato, ¿no? Y si caso Lula no pueda ser candidato, Haddad será el candidato, ¿no? Y Manuela será su vice. Mismo en escenario, es posible vencer las elecciones. Y ese es un poco el desespero, ¿no? O sea, estamos a una semana después del proceso de que las piezas del tablero tengan se movido. La próxima semana, Ramiro y Osvaldo, habrán varias encuestas. Sí. Veremos lo que las encuestas dicen. Una cosa que es interesante también, aprovechándolo que lo tenemos a Rubén, que es especialista en Derecho Internacional, es que el tema de Lula no es solamente el tema de Lula, como el tema de Cristina tampoco es el tema de Cristina, como el tema de López Obrador en México tampoco fue el tema de López Obrador de México. Estos problemas nacionales nunca fueron, digamos, ya lo fueron en los años 60, pero bueno, estábamos en los años 60, supuestamente en el marco de una guerra fría, entonces por ahí, pero nunca, digamos, estuvimos en un juego geopolítico internacional tan importante, porque ahora nosotros estamos, digamos, en un papel central en esta disputa entre Estados Unidos y la China por la hegemonía mundial, y bueno, ya ellos perdieron un gran aliado en México, con la victoria de López Obrador, ganaron otro en Colombia, ¿no? Que en Colombia... Colombia siempre fue muy a favor de las políticas norteamericanas, en realidad. Sí, pero ha tenido dos posicionamientos ahora bastante más proclives a Estados Unidos. Uno, entrar en la OTAN, ¿no? El hecho de entrar y el otro, bueno, salir de la UNASUR. O sea, están... Y te quería hacer una pregunta, de paso que estaba hablando de eso, porque hoy estaba escuchando que La Nación, que no sé si se conocerá más o menos, un diario de acá de derecha, diríamos, decía que Jair Bolsonaro, el candidato que La Nación lo tilda de ultraderechista, así que no sé cómo será, en Brasil, quiere salir de la ONU si es elegido presidente. Osvaldo, es un ciudadano de ultraderecha, ¿no? De frases, tiene una capacidad grande, ¿no? Porque tiene capacidad de se comunicar directamente con el pueblo, ¿no? Sí. Juega,
hace un discurso de la antipolítica, ¿no? Sí. Hace un discurso de fuerza, como el país está bagunzado, está un lío. Entonces tiene fuerza esto, ¿no? Y hace un discurso com valores extremamente conservadores, não? Pero é personagem assim, tipo militar de la reserva, de barra patente, e que hace discurso, digamos, que su elección es para derrotar el comunismo en Brasil. Sí, porque dice que está copado por los comunistas, o sea, esa sería la razón por la cual pide la salida de Brasil de la ONU. Pues no lo escuché en ningún candidato a presidente de ningún país que dijera que quisiera salir de la ONU. Y es un poco también, como dice Rubens, es una frase de efecto, porque este hombre nos tiene acostumbrados a frases de efecto. Sí, total. ¿No? Por ejemplo, una vez le preguntaron acerca de hubo un caso de violación, y una vez le preguntaron qué iba a hacer en su gobierno, y él dijo que no iba a haber problemas porque todas las mujeres iban a poder tener armas y iban a matar a los violadores, por ejemplo. O sea, son frases de efecto que él saca, ¿no? Y es un personaje de la extrema derecha, es algo importante de ser observado, ¿no? Y él tiene posibilidades de ir a la segunda vuelta. O sea, hoy no está claro. La elección será una elección muy disputada, ¿no? Y muy corta. Son 50 días. Sí. ¿Cuándo son las elecciones? El 7 de octubre. El 7 de octubre. Quien tuviera entre 15 a 20% va a la segunda vuelta. Sí. Yo creo que hoy, vamos a decir así, es como las llaves del mundial, ¿no? Hay la llave de los rojos y hay la llave de los azules, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Sí. Vai de los que va para la segunda vuelta es una de las llaves del rojo, ¿no? Que puede ser el candidato. Si for Lula, vence la primera vuelta. Sí. Pero si no for Lula, el Haddad puede ir a la segunda vuelta, o Ciro Gómez. Eso del lado rojo, ¿no? Y del lado azul puede ir Alckmin o Bolsonaro. Ajá. Y esa será la disputa. Y será una disputa latinoamericana, ¿no? Sin sombra de duda, porque lo que pueda pasar acá tendrá repercusión en toda la región. Pero lo que hemos visto, por lo que se produjo en México, lo que hemos visto por los 2 años del gobierno de Macri, lo que hemos visto por el esfuerzo que trataron de hacer acá, que no es fácil doblegar ese continente que se ha dado a ser rebelde. O sea, la gente, de un modo o de otro, tiene conciencia en estados diferenciados, ¿no? Pero esa agenda de lo que fue los años 90, que tratan de presentar nuevamente como moderna, no hay mucho espacio más en Latinoamérica. Entonces, no sabemos muy bien cómo va a ser la cosa, pero no será tan fácil cuanto piensan. Bueno, y viva la Ursal entonces. Seguramente. Mujica, Manuel estuvo hace pocos días con Mujica, ¿no? Y rogando, ¿no? Él dijo, bueno, yo voy a renunciar el Senado, ¿no? Y me quedo candidato a presidente de la Ursal. Bueno, Osvaldo, hemos llegado hasta el final, nos quedaremos charlando todo el tiempo acá con Rubens, pero bueno, hemos llegado al fin, ¿no? Ya nos hemos pasado un poquito. Y bueno, Rubens, te agradecemos muchísimo la presencia. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Osvaldo, y a todos los oyentes de Café Mercosur. El proyecto ese cumple un papel importante, ¿no? Hacer puentes y acercar aún más nuestro continente y nuestra gente. Hay muchos puntos en comunes. Bueno, recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante, y la radio Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir por las redes sociales, Twitter y Facebook, como Café Mercosur. Y pueden encontrar tanto este programa como los programas anteriores en nuestra página www.cafemercosur.com, o escribirnos también a nuestra dirección de correo electrónico, contacto@cafemercosur.com. Chao, Osvaldo, hasta la próxima. Chao, Rubén. Chao, hasta luego. Chao, Rubén, muchas gracias. Mas que legal, a pátria grande agora é o sal. Mas que legal, que bom seria se existisse ao sal. E aí Simão Bolívar ficou doido, seu sonho enfim se realizou. Ursal, tamo junto.